Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces de Autenticidad. Hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos, aunque quizás no siempre lo tengamos claro. Esa diferencia entre tirar con fuerza y avanzar con fortaleza. La clave 34 nos trae una enseñanza muy profunda, pero al mismo tiempo muy práctica. Porque ¿cuántas veces en la vida, empujamos con todas nuestras ganas, convencidas de que todo depende de nuestro esfuerzo y terminamos agotadas, sin energía para lo que realmente importa? La fuerza, cuando viene desde la sombra, puede ser como esa ansiedad que nos pone tensas, que nos hace empujar contra todo, sin parar a preguntarnos si eso que estamos haciendo realmente tiene sentido. Pero la fortaleza, eso es otra cosa. La fortaleza no se fuerza, se siente. Es como aprender a escuchar la vida, a tu cuerpo, a tu corazón. Es movernos con confianza, con esa seguridad que no necesita ruido ni demostraciones. Y después está la majestuosidad, que es como el broche de oro de este camino en el Siddhi. Es un estado donde todo encaja, donde no hay necesidad de forzar nada porque todo fluye. Es esa sensación de estar en tu lugar, haciendo lo que tenés que hacer y siendo quien sos de verdad. La majestuosidad no necesita aplausos, no necesita escenarios. Se vive, se siente y se contagia. En este episodio vamos a explorar esta energía tan poderosa desde la dureza de la fuerza hasta la suavidad de la fortaleza y la grandeza de la majestuosidad. Así que ponete cómoda, ponete cómodo, relaja el cuerpo y acompáñame en este viaje que te aseguro puede cambiar tu forma de mirar la vida. Y empecemos con la sombra de la fuerza. Tanto en el libro como en su contemplación, Richard menciona que la fuerza es la pesadilla de intentar. Incluso en su contemplación habla de lo que Yoda le dice a Luke Skywalker en la primera película de Star Wars, película que si la vi de niña no me acuerdo, y no me acuerdo ni siquiera los diálogos, imagínense, ¿no? Pero menciona que en una escena donde Yoda le está enseñando a Luke, Luke se frustra porque no le sale algo y grita: «Maestro, lo estoy intentando». Y Yoda le responde: «Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes». Y acá es como si nos dijera que intentar es estar en una especie de limbo, en un estado de duda, ¿sí? De inseguridad, donde la energía de alguna manera se dispersa y que no fluye de verdad, ¿sí? Y es que muchas veces cuando decimos que estamos intentando, en el fondo estamos forzando algo. Estamos luchando contra la vida, queriendo que las cosas salgan a nuestra manera. Y eso genera una gran tensión, ¿sí? Es esa sensación de estar como empujando una clavija redonda en un agujero cuadrado. Y obviamente el cuerpo lo siente, lo grita, pero seguimos ahí, intentando, ¿hasta qué? ¿Qué pasa? Nos agotamos. Y quiero que sepan que esto ha sido un descubrimiento profundo para mí. Mientras estaba contemplando esto que Richard comparte en el libro y lo que habla en su contemplación sobre esta clave, me llevó a observar con mucha honestidad, siendo sincera, ¿sí? Que cada vez que decía estoy intentando, lo que realmente había en el fondo era un deseo, ¿sí? De que las cosas salieran exactamente como yo quería. ¡Chan! ¿A quién se le acaba de caer una ficha junto conmigo, eh?
respiremos eso. A ver, cómo baja esa información, ¿sí? Entonces, esta palabra intentar, que puede sonar tan inocente y a veces inclusive noble, ¿sí? En realidad está escondiendo una necesidad de control, de querer forzar ese resultado para que se alinee a mi expectativa. Y yo cuando me di cuenta de eso, me empecé a preguntar qué tan seguido vivimos desde ahí, ¿sí? Desde esa tensión de querer que la vida responda a nuestros planes. Porque no es solo intentar, es intentar a pesar de la resistencia, a pesar de que la vida te está mostrando otro camino o inclusive otro ritmo. Y acá la señora ansiedad aparece, ¿no? Que se empieza a vestir de urgencia, que nos empuja a querer seguir intentando, o inclusive esa terquedad que nos susurra, no aflojes ahora, seguí intentando. Me queda como resonando de alguna manera esta palabra, intentando, intentando, intentando. Y así repetida, ¿no? Varias veces nos conecta con ese forzar, ¿sí? Con esa fuerza, ¿no? Entonces, este descubrimiento me llevó a algo un poquito más grande, a darme cuenta de cómo detrás de ese intento también estaba mi dificultad para confiar. Porque soltar el control, dejar que la vida fluya, implica confiar en que aunque el resultado no sea el que yo espero, siempre va a ser el que necesito. Y esa es una de las enseñanzas más transformadoras de esta clave, ¿sí? De soltar el intento, no para quedarnos quietas, sino para actuar desde un lugar mucho más conectado, más auténtico, donde el movimiento surge sin esfuerzo. Te pregunto, ¿dónde en tu vida en este momento estás intentando demasiado? ¿Qué pasaría si soltaras ese intento y confiaras en lo que la vida quiere mostrarte o hacia dónde te quiere llevar la vida hoy? Porque ahí, justo ahí, es donde empezamos a transformar esta fuerza en fortaleza. Y esto de hacer fuerza no es algo nuevo ni mucho menos, ¿sí? Es una herencia, en realidad, genética, que nos acompaña desde hace siglos y está profundamente grabada en nuestra matriz genética, ¿sí? En aquellos tiempos, hace muchos siglos, hacer fuerza no era una opción solamente, sino que era una cuestión de vida o muerte, porque era la supervivencia del más fuerte, esta que definía de alguna manera quién era que seguía adelante y quién se quedaba atrás. Y entonces esa necesidad de imponerse al entorno, de luchar por cada paso, quedó muy, muy inscripta dentro de nuestro ADN, como si fuese un instinto básico de alguna manera, pero no sé si somos tan conscientes de esto. Porque en aquel entonces todo se reducía a la supervivencia, ¿sí? Inclusive esta semilla que se rompe, que atraviesa la tierra, ¿sí? Eh, de alguna manera también está utilizando esa fuerza, ¿sí? Pero fíjense cómo esto, ahora, en pleno siglo XXI, lo seguimos cargando, ¿sí? Como ese programa de supervivencia, como si todavía estuviésemos enfrentándonos a tigres de dientes de sable, ¿sí? Nuestras circunstancias hoy cambiaron, pero seguimos enfrentando de alguna manera depredadores. ¿Qué cuáles son? Las expectativas, las presiones sociales, los miedos internos. Y ahí estamos empujando con esa fuerza primitiva sin darnos cuenta de que muchas veces no es necesaria, de que ya no estamos luchando por sobrevivir. El desafío entonces es reconocer cuándo ese impulso de hacer fuerza viene desde ese antiguo programa genético, ¿sí? Y cuándo es realmente útil hoy. Porque sí, a veces necesitamos ese empuje, ese coraje para poder atravesar esos obstáculos, pero muchas otras veces lo que necesitamos no es más fuerza, ¿sí? Sino más confianza, más conexión y más presencia. La vida no siempre es una batalla. Y quizás este sea el momento de dejar de verla como tal, de preguntarnos qué pasaría si en lugar de empujar tanto, me permitiera ser llevada. Porque aunque ese impulso de supervivencia esté en nuestra genética, también tenemos algo más, que es esta capacidad de evolucionar, de cambiar nuestra relación con la vida.
Entonces tenemos esta capacidad de pasar de la fuerza a la fortaleza, de la lucha a la fluidez y de la supervivencia a la plenitud, ¿sí? Y algo importante, dejarnos ayudar. Y qué difícil que es. Qué difícil que es aceptar que no tenemos que hacerlo todo solas. Porque esta sombra de la fuerza, con esta necesidad de control y este impulso de demostrar que podemos con todo, nos termina aislando de alguna manera. Nos hace creer que si pedimos ayuda o simplemente la recibimos, somos débiles. Y en realidad, es uno de los actos más humanos y valientes que podemos hacer. Porque esta sombra nos hace creer que estamos solas y que cargar con todo es la única opción que hay. Pero no estamos diseñadas para vivir así, ¿no? Ni diseñados, ¿no? Ningún humano, porque como humanidad siempre sobrevivimos gracias a la colaboración de otros, a la comunidad, a la capacidad de poder apoyarnos mutuamente unos a otros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dejarnos ayudar hoy? Quizás sea un miedo a mostrarnos vulnerables, a que otros vean nuestras grietas. Pero si nos ponemos a pensar, esas grietas en realidad son las que nos ayudan a conectarnos más profundamente con los demás. Porque fíjense si no es en esos momentos de apertura, de decir necesito ayuda, donde realmente permitimos que los otros se entren en nuestra vida, y no como espectadores, sino como compañeros de camino. Y es curioso cómo esas grietas que tanto miedo nos da mostrar, no solo nos conectan emocionalmente con los demás, sino que también se reflejan en nuestro cuerpo. Porque cuando vivimos desde esta sombra de la fuerza, intentando mantener todo bajo control, nuestro cuerpo lo siente. Esa tensión interna se traslada a nuestra respiración, a nuestros movimientos y especialmente a nuestra columna vertebral, que es la que guarda como un archivo físico todas las cargas que hemos decidido llevar solas. Y en su contemplación, Richard nos comparte lo siguiente al respecto de esto. Y dice, esta clave 34 puede ser bastante dolorosa en el nivel de la sombra. Tiene mucho que ver con nuestra columna vertebral, nuestra respiración y la forma en que nos movemos. Nuestra columna vertebral es algo asombroso. Contiene toda la tensión de nuestra vida. Cada vez que nos movemos fuera de la armonía universal, nuestra columna se comprime en alguna parte. Literalmente nos desgastamos a nosotros mismos. Terminamos encorvados, jorobados, con dolores de espalda, dolores en las piernas, cualquier dolor. Todo está en la columna vertebral. No podemos ser conscientes de la columna sin ser conscientes de la respiración. Ese es el secreto del Hatha Yoga y otras formas de yoga. A medida que respiramos y nos movemos, los fluidos son bombeados a lo largo de la columna vertebral. Es el canal de comunicación maestro en el cuerpo. Una columna vertebral sin tensión crea una sensación de absoluta ligereza y alegría en el cuerpo, como si uno estuviera flotando. La mayoría de las columnas están hechas de tensiones antiguas, y esto se transmite holográficamente al cuerpo. Cada punto en la columna vertebral tiene una relación con cada órgano y sistema en el cuerpo, y un aspecto de nuestra vida. ¡Chan! Eso fue lo primero que dije cuando leí esto. Y quienes me conocen saben que sufro de dolores de espalda hace muchos años, ¿no? Pero una cosa es que cuando empecé a trabajar con mis claves genéticas y retomé la terapia, esos dolores se empezaron a suavizar. Pero poco a poco, ¿sí? Poco a poco comencé a entender de dónde vienen esas tensiones, cómo mi cuerpo las guarda, como si fuese un registro silencioso, todo eso que viví, ¿sí? Y no, esto no es para evangelizar las claves genéticas, ¿sí? Porque obviamente que no fue solo cuestión de leer el libro, mirar mis claves y listo, no, nada de eso, ¿sí? Cada cosa que fui leyendo, cada sombra y cada don que descubrí pasó por un proceso mucho más profundo, ¿sí? Dentro de mi terapia personal, ahí donde
con compañía lo pude aceptar, lo bajé al cuerpo, ¿sí? Lo moví también a través de la somática, le di lugar, en realidad le di como un lugar en mi vida, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, en realidad todo se queda en la mente, en el plano de la idea, y el verdadero cambio no es ahí, ¿sí? Pero bueno, para ir cerrando esta contemplación sobre la sombra de la fuerza, les comparto un fragmento de la contemplación de Richard, que dice: estamos tan acostumbrados a forzar nuestras vidas que hemos olvidado lo que significa tomar el camino fácil. Ni siquiera se nos ocurre a la mayoría de nosotros y esto cobra un alto precio en nuestro cuerpo. Seguimos haciendo cosas que no amamos, seguimos viviendo con personas sin realmente decirles la verdad. Tememos el cambio, por lo que nos forzamos a permanecer en bucles que nos dan la ilusión de estar seguros, y nuestros cuerpos registran ese patrón congelado a través de enfermedades y dolor. Si queremos entender la sombra de la clave 34, podemos entrar en nuestro cuerpo, al dolor interior, y estar con él. Escúchalo. Deja de evitarlo o intentar arreglarlo externamente. Está allí debido a algo que estamos haciendo o dejando de hacer. Cuanto más aprendemos a escuchar esta sombra, más sintonizados estamos con hacia dónde quiere llevarnos la vida. Finalmente, soltamos el intento. ¿Y qué diferencia hace? Esta sombra de la fuerza nos empuja a seguir forzando, a sostener situaciones que ya no nos nutren, a callar verdades que necesitan ser dichas, y todo eso tiene un costo. Y no es solo emocional, sino también físico. Nuestro cuerpo registra cada tensión, cada momento en que decidimos ignorar eso que sentimos o lo que sabemos que necesitamos cambiar, que ya está ahí, es como que lo sabemos, pero hacemos la vista gorda. Pero ahí, justo en ese dolor, está la oportunidad. Y como dice Richard, el cuerpo no necesita que lo arreglemos, necesita que lo escuchemos. Y es acá donde empieza a abrirse el camino hacia este don de la fortaleza. Porque cuando dejamos de intentar, de forzar, cuando soltamos esa batalla constante con la vida, algo cambia profundamente. Nos damos cuenta de que no necesitamos empujar para avanzar y que la verdadera fortaleza no está en la fuerza, sino en la confianza, en la capacidad de movernos desde un lugar de conexión y fluidez. Y así comienza la contemplación de Richard de este don, que dice: la diferencia entre la sombra y el don se resume en una de las piezas de sabiduría más dulces jamás pronunciadas por un ser humano. Esta proviene de un sabio chino, Chuang-Tzu, obviamente un viejo amigo de Yoda. Asimila profundamente estas palabras: lo fácil es lo correcto. Wow, ¿qué piensas de eso? Olvídate del libro de las claves genéticas con sus cientos de miles de palabras. Simplemente toma estas tres como tu credo y no necesitarás nada más. Lo fácil es lo correcto. Este fue uno de los favoritos de Osho. Es mi favorito y, como toda gran sabiduría, requiere una penetración profunda. No es solo una ligera pieza de sabiduría hippie que significa sentarse y pasar toda la vida surfeando, aunque eso no suena nada mal pensándolo bien. Se trata de fortaleza. Y en el libro, Richard menciona que la fortaleza no tiene que ver con lo físico, sino con esa habilidad para poder actuar en armonía con las fuerzas naturales. ¿Y qué quiere decir eso? Que la fortaleza es más bien un estado de alineación. Es esa sensación de moverte al compás de algo más grande que vos, de permitir que la vida te lleve en lugar de resistirte a ella, ¿sí? Y sí, es un cambio de paradigma completo porque implica confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando nuestra mente no lo entiende. Pero ojo, eso no quiere decir que fluyamos con la vida, entre comillas, ¿sí? Sin mover un dedo, no. Fluir con la vida es una de estas frases que escuchamos tanto que a veces termina perdiendo de alguna manera su profundidad.
y se convierte de alguna manera en un mantra que repetimos sin parar, pero sin realmente parar a pensar qué es lo que significa eso, ¿no? Entonces, ¿qué es fluir? ¿Es simplemente aceptar todo lo que venga? ¿Es dejar de luchar y quedarnos quietas? Desde la perspectiva del don, de esta fortaleza, fluir no es ninguna de estas cosas, ¿sí? Fluir, en su esencia, es estar tan conectadas con nosotras mismas y con la vida que cada acción surge en el momento justo, con la intensidad adecuada y desde el lugar correcto. No significa que no haya desafíos o momentos de incertidumbre, sino al contrario, implica estar completamente presente en esos momentos, pero sin resistirnos ni forzar algo que no está listo todavía para suceder. Esta fortaleza nos enseña que fluir no es pasivo, es activo, es un estado de profunda escucha, de sintonía con el ritmo natural de la vida y que nos permite responder en lugar de reaccionar. Es moverte porque sentís que el movimiento es necesario, no porque te estás dejando llevar por la presión externa o el miedo adentro, ¿sí? Y esto requiere un alto grado de confianza, ¿sí? Confianza en que la vida tiene su propio tiempo y que ese tiempo no siempre coincide con nuestras expectativas. Pero cuando aprendemos a confiar, dejamos de gastar energía tratando de controlar eso que es incontrolable y empezamos a actuar desde un lugar mucho más libre y más auténtico. Y les comparto algo interesante que trae Richard en su contemplación, ¿sí? Un pedacito más, que dice: a todos los niveles, la fortaleza se manifiesta a través de lo femenino. La pelea más fácil es la que evitamos, en primer lugar. Simplemente no provocamos a través de la fuerza. Si tenemos que plantarnos, nuestra columna vertebral se inunda de chi, prana, y nuestra fortaleza interior irradia desde nuestro centro. Esta es la diferencia entre la fortaleza interior y exterior. La conciencia de la sombra siempre se enfoca en lo exterior, en la exhibición, en la dominación o el control, pero la verdadera fortaleza surge desde el núcleo y se extiende hacia la periferia. Emerge y emana. Esto es lo que es nuestro resplandor. Cuando nos acercamos por primera vez a las claves genéticas y oímos hablar de nuestros dones primarios, aprendemos sobre nuestro resplandor. Esta es la emanación de nuestra fortaleza interior. Está enraizada en la estabilidad del núcleo, de la esencia, en cuán arraigados estamos en nuestro propósito de vida. En el momento en que estamos en alineación con el propósito de vida, con el propósito superior, podemos acceder a una fortaleza interior ilimitada. Entonces, tenemos el peso de todo el cosmos detrás de nosotros. Y voy a parar un poco para explicar algunos de los términos que aparecen acá en esto que les acabo de compartir, porque siento que son clave para poder entender esta reflexión en profundidad, ¿sí? Entonces, cuando Richard habla de resplandor, se refiere a una de las esferas que forman parte del perfil hologenético, ¿sí? Y es el lugar en donde está ubicado el Sol inconsciente, que corresponde a la posición del Sol 88 días antes de tu nacimiento, mientras estabas en la panza de tu mamá. Esta esfera representa desde donde brillamos, nuestra luz más natural, más auténtica, esa que se manifiesta incluso cuando no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Por otro lado, esto de los dones primarios son las 4 esferas principales del perfil hologenético, donde están ubicados el Sol y la Tierra consciente e inconsciente, ¿sí? Estas 4 esferas son el trabajo de vida, la evolución, el resplandor y el propósito, y son fundamentales para entender cómo interactúan nuestras sombras y nuestros dones, ¿sí?, en el día a día. Y estas mismas esferas son las que exploramos a fondo en el programa Abraza tu sombra, donde aprendemos a integrar nuestras luces, nuestras sombras, ¿sí?, como un todo, ¿sí? Abrazamos todo. Y luego está la estabilidad del núcleo, que también podríamos llamar estabilidad de la esencia, o por lo menos así es como me gusta llamarla a mí. Y es un concepto fascinante porque se relaciona con este sendero que une el sol inconsciente, que es este resplandor,
con la tierra inconsciente, que es el propósito dentro del perfil hologenético. Y este sendero habla de nuestro anclaje más profundo, de cómo nuestra luz interior se puede sostener con firmeza en el mundo, y no desde la fuerza, sino desde la confianza en nuestra esencia, en quienes somos. Y todo esto puede sonar muy técnico al principio, entiendo, ¿sí? Pero lo interesante es cómo estos conceptos los podemos sentir en el cuerpo, que los podemos ver en nuestra vida cotidiana, porque no solamente se trata de palabras o inclusive de diagramas, ¿sí? Que es lo que puede parecer ese perfil hologenético, sino que también son energías que podemos reconocer, que podemos trabajar y podemos alinear en nosotras mismas. Entonces, ya mismo sin siquiera tener presente cuál es la palabra que corresponde a la clave genética de tu resplandor, te pregunto, ¿cómo sentís ese resplandor, ese brillo en vos hoy? ¿Sentís que hay una estabilidad interna que te ancla en el presente? Porque estas preguntas no son solamente abstractas, ¿sí? Son invitaciones a mirar hacia adentro y a conectar con lo que realmente somos, ¿sí? Más allá de saber o no cuál es la clave genética que tengo y qué es lo que dice, ¿sí? Y en cuanto a esto de la estabilidad del núcleo, no hay nadie mejor que Richard para explicarnos, ¿no? Obviamente. Así que les comparto lo que dice en relación a esto. La estabilidad del núcleo tiene que ver con la relajación completa, la confianza completa. La fuerza era necesaria, al principio era natural, se necesitaba para sobrevivir. También debemos confiar en ella. Algo notable sucedió cuando nuestra columna vertebral se hizo vertical. Nuestro cerebro se desarrolló de manera diferente. De repente, nos abrimos a una nueva geometría, a fuerzas celestiales y desarrollamos nuestra conciencia mental. En cierto modo, también perdimos algo. Perdimos nuestra inocencia. Perdimos nuestra seguridad en nosotros mismos. Así que la fase de la evolución en la que nos encontramos ahora es sobreabrirnos a nuestros corazones, a nuestro lado femenino, a la parte de nuestra naturaleza que es holística en lugar de conductista. El holismo no es una ciencia, no puede ser una ciencia porque incluye la intuición, incluye lo irracional, lo ilógico. Se trata de un conocimiento interno directo que proviene del interior del cuerpo. Cuando estamos alineados con nuestra estabilidad del núcleo a través de nuestra columna vertebral y nuestra respiración, estamos profundamente anclados en nuestro vientre, nuestro centro. Simplemente sabemos cosas. Es un misterio. Nuestro conocimiento es vasto. Este es el conocimiento sinestésico del cuerpo. Siente la verdad en cada célula. Eso es fortaleza. No se trata de exhibición, aunque no puede ocultarse. Una persona que se mueve desde su centro, que habla desde su centro, tiene un campo palpable de fortaleza a su alrededor. La fortaleza radica en la seguridad en uno mismo. Y desde este estado de estabilidad, el siguiente paso se vuelve inevitable, que es la majestuosidad. Porque cuando dejamos de luchar contra la vida y aprendemos a movernos desde nuestro centro, lo que surge no es solamente fortaleza, sino una expresión profunda de gracia, de presencia, de algo que trasciende lo humano y que nos conecta con lo divino. Y ahora, con esta imagen de estabilidad y de anclaje en nuestra mente, vamos a dar este salto hacia este siddhi de la majestuosidad. Una energía que no necesita ser demostrada porque simplemente es. Una presencia que trasciende la fuerza y la debilidad y nos demuestra lo que significa habitar la vida en su máxima expresión. Y en su contemplación, Richard empieza con una historia que quiero compartirles, que dice así. La historia se desarrolla en Japón y trata de un joven que va en un tren y es un estudiante de Aikido. Ha estado estudiándolo durante mucho tiempo. El verdadero espíritu de la palabra Aikido se puede traducir como el arte de la reconciliación. De eso se trata realmente esta historia. Este joven ha aprendido todo eso
y se siente fuerte, como en el Don 34. Es fuerte, tiene esa fuerza interior que irradia desde él. Y va en este tren lleno de gente, y todos están sentados, agitados. Las puertas se abren y entra un vagabundo, ¿sí? Un vagabundo que está borracho, sucio, provocador y parece bastante rudo. Y empieza a gritarles y a insultar a los pasajeros abusando de ellos. Este joven está completamente alerta, está listo, esperando y puede enfrentarse a este tipo. El vagabundo empieza a insultar a una joven pareja, burlándose de ellos y provocándolos. Están realmente molestos por eso. El joven está al borde, a punto de intervenir, de involucrarse y dejar a ese tipo en el suelo. De repente, hay un pequeño llamado desde el otro lado del tren, del vagón, y es un anciano. Él llama, «Oye», y el vagabundo se detiene en seco y mira alrededor. Y ahí está este anciano, sentado con su kimono impecable y dice, «Oye, ven aquí». Y el vagabundo dice, «¿Qué quieres?». Y él dice, «Quiero contarte sobre mi jardín». El anciano comienza a hablarle al vagabundo sobre su jardín, cuánto lo ama, cuánto tiempo pasa allí, qué gran vida ha tenido y que toda su vida se trata de la jardinería. Se ríe y el vagabundo queda desconcertado, no sabe qué hacer. Ha sido completamente desarmado por este anciano que no deja de hablar y comparte de una manera tan dulce. Finalmente el anciano dice, ¿sabes? Tengo un maravilloso árbol de caqui. ¿Te gustan los árboles de caqui? Hace una pausa y el vagabundo que está parado allí en esta sombra 34 dice, «Ah, sí, me encantan los árboles de caqui. Solía tener uno cuando era niño». Y el anciano le dice, «Ah, eso es genial. Mi esposa y yo nos sentamos bajo nuestro árbol de caqui, tomamos nuestro té y es tan maravilloso». El vagabundo dice, «Sí, sí». Y el anciano dice, «¿Tienes esposa?». El viejo vagabundo dice, «No, no tengo esposa, no tengo trabajo y no tengo nada». «Ah», dice el anciano, «eso es una lástima, suena terrible». El vagabundo empieza a sollozar, a llorar, y antes de que te des cuenta, su cabeza está en el regazo del anciano. Está llorando, contándole cuánto ha sufrido y sobre su dolor y todo lo demás. El joven, que estaba a punto de enfrentarlo al principio, se baja en su parada y mira al otro lado. Y ahí está, el vagabundo llorando con la cabeza en el regazo del anciano, y él lo está acariciando. El joven se da cuenta de que acaba de presenciar el aikido en acción. Ha sido testigo del arte de la reconciliación. Uf, qué historia con una lección poderosa, ¿verdad? Este verdadero significado de la fortaleza y la reconciliación. Mm, De una manera nos muestra que no siempre es a través de la fuerza, ¿sí? En este sentido convencional, la respuesta hacia alguien que está provocando, ¿no? En el joven aparece esta inclinación de su instinto a usar eso que sabe, ¿no? Eso que practicó para intervenir y controlar la situación. Y en cierto momento está pronto para actuar desde esa posición, ¿no? De fuerza externa y de demostrar de alguna manera esa habilidad y todo lo que había aprendido y dominar esa tensión que este vagabundo, ¿no? Estaba generando. Y no está mal en realidad, pero en el anciano hay algo mucho más profundo. Porque el anciano no intenta imponerse, no necesita demostrar absolutamente nada. Su fortaleza no viene de la habilidad física, sino de esta presencia que les habla durante este episodio, ¿no? Esta capacidad de poder desarmar esa situación con algo tan simple como una conversación sobre su jardín. Porque es su serenidad,
su conexión con la vida y su habilidad de reconocer al otro como un ser humano con una historia, con un dolor, que lo transforma completamente el ambiente en el que fue creciendo, ¿sí? Su historia. Este anciano actúa desde esta majestuosidad. El vagabundo está en esta sombra de la fuerza, está atrapado en su dolor, expresando la frustración de la única forma que aprendió a hacerlo, ¿no? De la manera que, yo qué sé, provoca, busca la reacción de los demás, como si esa fuese su manera de ser visto de alguna manera. Y el anciano, en vez de enfrentarlo, le hace un ofrecimiento que quizás hacía mucho tiempo que no experimentaba ese vagabundo, que era la comprensión. Porque le habla, se interesa por él, le hace recordar que hay algo más allá de su sufrimiento. Lo lleva consigo de alguna manera a este lugar de vulnerabilidad, pero que también es un lugar de humanidad. Y el joven aprende algo esencial cuando presencia esta escena. Se da cuenta de que la verdadera fuerza no siempre implica confrontar, sino que el poder más grande no está en imponerse, sino en reconciliar. Y que eso es lo que el arte del aikido hace, ¿no? Que aikido significa eso, ¿no? Del arte de reconciliar. Porque no es luchar contra la fuerza del otro, sino redirigirla, transformarla en algo que une en lugar de separar. ¡Qué belleza! Porque esta historia también de alguna manera nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a esas tensiones en nuestra propia vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con fuerza? ¿Intentando controlar? ¿Intentando dominar? ¿O tenemos esta capacidad de traer esta serenidad del anciano, ¿no? De mirar más allá de ese conflicto inmediato y conectar con la humanidad del otro? Porque al final esta reconciliación no solamente sana al otro, también nos transforma a nosotras. Entonces, ¿qué pasaría si la próxima vez que enfrentás una situación difícil, intentás responder con esta misma serenidad, con esta misma apertura? Estaría divino poder descubrir, así como el anciano, de que llevamos adentro de nosotros un poder que es mucho más grande que cualquier fuerza física, que es este poder de la presencia, el poder de la compasión y de la reconciliación. Bueno, ahí, ¿cómo estás? Hacete un chequeo ahí. ¿Cómo estás habitando el cuerpo? ¿Cómo fue escuchar toda esta información? Porque bueno, nos estamos acercando al final de este episodio, que más que un recorrido por esta clave 34, creo que fue un viaje muy, muy bello hacia nuestra esencia. Desde esta sombra de la fuerza, esa que nos empuja a luchar, a controlar, a intentar sostener lo insostenible, a la fortaleza que nos devuelve al cuerpo, a la confianza, a esta certeza de que no necesitamos forzar nada para poder avanzar. Y descubrir ahí que en la majestuosidad todo cobra sentido. Porque la majestuosidad no es una meta, es un estado del ser. Es cuando dejamos de luchar contra la vida y nos rendimos a su danza. Es el momento en el que soltamos la necesidad de demostrar y simplemente irradiamos lo que somos. Entonces, no se trata de reaccionar, de imponer, de demostrar nuestra fuerza, sino de ver al otro, de vernos a nosotras mismas y tener tanta compasión que esa mirada sea suficiente para transformar el conflicto en reconciliación. Y antes de irse, les comparto algo que a veces hacía cuando vivía en Montevideo y veía que se me acercaba alguien que tenía como una energía media, nada, distorsionada, por decirlo de alguna manera. Me ponía a cantar y la persona quedaba completamente descolocada. Eso empezaba a hacer, empezaba a irradiar lo que soy, ¿no? A través de mi voz.
Entonces, no sé, capaz que tenés ganas de cantar, capaz que es otra cosa lo que te sale, ¿viste? Ahí también, ¿qué es eso que para ti es irradiar quién sos? ¿Sí? Porque quizás no es cantar, quizás es otra cosa, ¿sí? Pero tener presente de que en ese acto, ¿no? Encontramos lo sagrado, porque la majestuosidad no es algo que podemos conquistar, sino que es algo que habita en nosotras cuando estamos alineadas con nuestro propósito más profundo. Es esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento justo y siendo exactamente quienes estamos destinadas a ser. Como esa Ale que se pone a cantar. Así que hoy te invito a cerrar los ojos, a sentir tu cuerpo, a sentir tu respiración, a sentir el latido de tu corazón y a observar dónde estás sosteniendo tensiones que ya no necesitas, dónde estás intentando controlar lo incontrolable. Y más importante, ¿qué pasaría si soltaras? ¿Qué pasaría si te permitieras confiar no solo en la vida, sino en tu capacidad de habitarla con toda tu luz, con toda tu fortaleza? Te dejo reflexionando y bueno, agradecerte por compartir este momento conmigo, por abrirte a sentir, a reflexionar, a ser parte de este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio, ¿sí? De Raíces de Autenticidad. Y hasta entonces, recordá, todo lo que ya sos es suficiente. Todo lo que necesitas está adentro de vos. Que lo fácil sea tu guía, que lo correcto sea tu camino y que tu luz sea la que marque el ritmo. Abrazo grandote. Si querés obtener más información sobre las claves genéticas o descargar tu propio perfil hologenético, puedes visitar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Y antes de despedirme, quiero agradecerte profundamente por acompañarme en este espacio de reflexión y autenticidad. Si este episodio resonó con vos y sentís ganas de apoyar este podcast, podés invitarme un cafecito. Es una forma sencilla de colaborar y ayudarme a seguir creando estos momentos de conexión. Y además, como agradecimiento, vas a recibir una meditación exclusiva basada en el episodio de esta semana para profundizar aún más en lo que compartimos hoy. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por estar del otro lado y por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos la próxima semana.